Hola María José, buenos días. Bien, pues hablemos un poco de didáctica, de la creatividad. Vamos a ir analizando cada una de estas fichas. ¿Sí? Son ideas clave principales de un documento que le anexo precisamente sobre la creatividad. ¿De acuerdo? Es muy importante, María José, que tome en cuenta que la creatividad en el salón de clases es muy importante, ¿sí? Es muy importante, por lo tanto, siempre hay que considerarla a la hora de hacer una planeación, ¿sí? Donde va inmerso, por supuesto, el tema de didáctica. Es por eso que este tema o subtema se llama didáctica de la creatividad. ¿Sí? Vamos a ir desglosando poco a poco qué es la creatividad. Si la creatividad siempre es positiva o en algunos casos es negativa, o el ser humano la utiliza para cosas negativas. ¿De acuerdo? Bien, empecemos por esta ficha número 2, que lleva como título: la creatividad no es positiva a priori. ¿Qué es a priori, María José? A priori es antes de, dar un juicio antes de, tomar una decisión antes de. ¿Sí? Para que vayamos comprendiendo esta ficha número 2. Voy a leer lo que dice abajo del subtema y dice: el pensamiento creativo es una función elevada y que la producción creativa es el punto álgido de la realización humana. ¿Qué significa esto? Algunos autores se va usted a encontrar, sobre todo en el documento que le anexo, el PDF, ¿sí? Donde estas personas creen que el ser creativo es lo más elevado que un ser humano pueda tener, una cualidad de lo más importante que tiene. Piensan que la creatividad es para gente o para personas brillantes, inteligentes, ¿sí? Por eso dice que es la función elevada o más elevada, ¿sí? Que la producción creativa, o sea, el hacer cosas innovadoras, nuevas, creativas, es el punto álgido de la realización humana, es lo más maravilloso que un ser humano pueda hacer, o pensar, o decir, ¿sí? ¿Usted qué cree? ¿Cree que la creatividad es lo más brillante que el ser humano pueda llegar a ser? Lo más maravilloso que el ser humano pueda llegar a ser, o pensar, o crear. ¿Qué piensa usted? En este organizador visual dice: la creatividad puede ser aplicada a la destrucción, María José. Recordará usted ejemplos como la bomba explotada en Hiroshima, la bomba nuclear. Alguien tuvo que crearla. Alguien tuvo el ingenio para reunir todos los elementos necesarios y provocar esta masacre, este equipo de destrucción. Alguien tuvo la inteligencia de crearla. Juntó los elementos necesarios, juntó los elementos importantes, exactos, para crear un arma que hizo que muriera tantísima gente. Ahí la creatividad es un claro ejemplo aplicado a la destrucción, la creatividad aplicada de forma negativa, la creatividad aplicada, como dice ahí, al daño, ¿sí? No solamente la bomba,
¿Cuántas armas vemos en las noticias? ¿Sí? Armas de diferente tipo, de diferente calibre, ¿sí? Armamento creado por el hombre, físicamente hablando. Pero también armas biológicas, sustancias. ¿Cuántas armas? ¿Cuánta creatividad aplicada a la destrucción, María José? El hombre ha querido dominar, no al mundo, sino al mismo hombre, María José. ¿Sí? Ha querido dominar al mismo hombre, ha querido dominar y ser dueño de la naturaleza. Y la naturaleza somos, en primera instancia, el ser humano, el medio ambiente, las plantas, los animales. Cuánta creatividad aplicada hacia esa instancia negativa, María José. ¿Sí? A manipular las masas, a manipular los pueblos, a manipular el mundo. Cuánta creatividad, cuánto ingenio del hombre utilizado en forma negativa. La creatividad, ¿sí?, ha sido utilizada para aprovecharse del otro, de otro ser humano. Cuánta creatividad aplicada a deshumanizar a los demás, ¿sí?, y no a humanizar. Por eso este tema se llama la creatividad. No siempre es positiva a priori, es decir, antes de ver cómo está el mundo, antes de visualizar todo el daño y el mal que se pueda generar con ese ingenio, con esa inteligencia, con ese dinamismo, con esa motivación incluso a destruir a los demás, a destruir el mundo, a destruir la naturaleza, los animales, el clima, a destruir a otro igual que él. La creatividad, narcisismo insensible. Reflexiona un poquito sobre la creatividad aplicada a un ámbito negativo. Vamos a la ficha número 3. Y el tema de la ficha número 3 dice: la creatividad no es exclusiva de algunos ámbitos o de algunas personas. Es decir, creemos que siempre la creatividad es para aquellas personas, ejemplo, que diseñan moda, zapatos, bolsas, maquillajes, ropa, ¿sí? Porque nos han hecho saber o ver que la creatividad ha sido vistosa. Vemos en la televisión los desfiles de moda, vemos en la televisión tanta publicidad acerca de la Navidad, vemos tanta publicidad acerca de disfraces de Halloween, vemos tanta publicidad acerca de ropa, de zapatos, bolsas, peinados, y dicen, no, es que es gente muy inteligente. Siempre hemos creído eso, o nos han hecho creer que solo es para algún cierto tipo de personas más inteligentes que nosotros, más creativas, más maravillosas, ¿sí?, más dinámicas, o solamente para algún tipo de área. Aquellos que hacen videos muy bonitos, vistosos, dinámicos, auditivos, aquellas que, por ejemplo, ahorita que se están dando clases virtuales, quizá las clases que dan en la televisión, algunos videos que vemos nosotros, influencers incluso, gente que se dedica a hablar en los medios de comunicación, gente que se dedica a hacer videos, gente que se dedica, o jóvenes que se dedican a hacer tantas y tantas cosas, y nos han hecho creer que nosotros no podemos, que solo ellos pueden hacerlo,
gente que pueda hacer tantas cosas, que pueda pintar, que pueda cantar, que puede bailar, que puede dibujar, y nosotros no podemos hacer. Criar un hijo y educarlo, no se crea que es fácil. Es un acto creativo, ¿eh? Mire que si nos ponemos a entrevistar a algunas mamás y preguntarles cómo es que pueden y cómo saben educar a sus hijos, qué palabras decirles, cómo calmarlos, cómo enseñarles, cómo decirles, mire que buscan muchas formas creativamente hablando para sacar adelante a un niño. Las maestras en la escuela, preescolar, ¿sí? Educación inicial, en general todos los niveles, créame, ¿sí? Hay que tener creatividad para dar una clase, para hablar, para llamar, para atender, para que escuche o para ser escuchado también, ¿sí? Recordará que cuando un hijo quiere pedir permiso y no se le da permiso, busca la forma más creativa para convencer a su mamá. La creatividad no solo se da en esas personas que hacen arte, moda o cuestiones de ingeniería o los de la televisión. No, todos tenemos en su momento una forma creativa de solucionar las cosas, de solucionar problemas o de adquirir lo que nosotros queremos. Pasamos a la ficha número 4. Dice, la creatividad no es algo que esté separado del conocimiento. La actividad es una característica intrínseca, es decir, interna. No dejamos de crear porque el cerebro se graba, se repara y ejercita el entendimiento. Es decir, relaciona, sintetiza, va podando rutas neurológicas, revisa, evalúa, actualiza el conocimiento consciente y subconsciente. Es decir, el pensamiento creativo es redundante y el pensamiento no creativo es una contradicción. Lo menos incorrecto sería el pensamiento empleado de forma creativa, ¿sí? Para ser creativo, pues debemos tener conocimientos acerca de algo, ¿verdad? Si queremos hacer un vestido, pues para hacerlo debemos tener conocimientos de cómo voy a hacer ese vestido, qué medidas tomar, con qué lo voy a hacer, cómo lo voy a coser, etcétera, etcétera. Al final, tú piensas y le das forma a ese vestido, cómo quieres que sea, de qué color quieres que sea. ¿Sí? ¿Qué forma va a llevar? ¿Qué largo va a llevar? ¿Qué colores va a llevar? ¿Cómo vas a combinarlos? ¿Sí? Por eso dice que la creatividad no está separado del conocimiento. La creatividad es algo interno. Tú lo visualizas en tu interior, le das forma, lo imaginas. ¿Sí me explicó? Pasamos a la ficha número 5. La creatividad es una aptitud educable. ¿Será cierto eso? Que la creatividad se pueda ir desarrollando, se pueda ir educando. Pues sí. De forma interior, porque mientras vamos pensando, mientras vamos imaginando, mientras vamos visualizando lo que queremos, va creciendo esa experiencia interna, ¿sí? Al combinar colores tú te imaginas, volviendo al vestido, ¿cómo se vería ese vestido? Recuerdo, María José, que a usted le gusta coser, si mal no recuerdo. ¿Sí? Usted es muy creativa para hacer material didáctico, que también eso lo recuerdo. ¿Cómo se lo imagina? ¿Qué colores poner? No es fácil para cualquier persona, ¿eh? ¿Sí? Y lo hablo por experiencia propia, a mí me cuesta mucho trabajo combinar colores, quizá formas, incluso dibujar, pero usted no. Usted sabe dibujar muy bonito, colorear, escribir bien, escribir bonito. Pero hay que practicarlo.
Y esto es interno. Pero también hay que trabajar la parte externa, es decir, a través del conocimiento. Tenemos que conocer una parte teórica para poder imaginar la parte interna. Sea lo que sea, un carpintero incluso debe saber manejar herramientas, tipos de madera, formas. Ya la parte interna es la que le da la forma a esa mesa, a esa silla, a ese escritorio, a esa banca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La creatividad tiene dos ámbitos que siempre van a ir de la mano, que están interrelacionados. ¿Sí? La parte interior o la intrínseca y la extrínseca o la exterior. Conocimiento con experiencia, es decir, la práctica. Ficha número 6. La creatividad puede no estar asociada a la formación. Número 1. La creatividad se puede aplicar, y bueno, ya lo decíamos en la primera ficha, destructivamente. Desafortunadamente, ya le di algunos ejemplos, pero usted va a buscar más. ¿Cómo se ha aplicado de forma destructiva esta creatividad? ¿Sí? Y tenemos muchos ejemplos en noticias, en la televisión, ¿sí? Programas de televisión aparentemente educativos, y si los analizamos vemos que no es así. La publicidad para vender un producto, lo mismo, ¿sí? Hay gente tan creativa, pero que lo aplica de forma destructiva. Número 2. Un alumno divergente. Para su formación pudiera convenirle aprender a canalizar su capacidad con conocimiento convergente, equilibrando su hemisferio cerebral. Es decir, un estudiante, una persona, un chico, ¿sí? Puede pensar de forma diferente, ¿sí? A un problema le puede encontrar una diversidad de soluciones. Eso es ser creativo, ¿sí? Plantearle un problema, pero ese problema no esperemos como maestros que el alumno lo solucione como yo quiero. No. Los problemas, los estudios de caso se tienen que plantear y son los estudiantes quienes tienen que buscar una forma de solucionarlo. Y si usted pone en equipo un problema, un trabajo, un proyecto, no todos los equipos ni todas las personas van a darle solución de igual manera. Ese es un alumno divergente. Con diversidad de soluciones, con diversidad de propuestas, con diversidad para darle solución a lo propuesto. No los encerremos, no los encasillemos a una forma de pensar, a mi forma de pensar como maestro. La creatividad empieza desde ahí. Dejarlos que imaginen, que desarrollen, que piensen, que hablen, que hagan. ¿Se van a equivocar? Sí, no importa. Ahí están aprendiendo. Número 3. Hay a quien su descubrimiento le sorprende y le desborda, así como desata capacidades. Cuando el docente prepara proyectos, casos, problemas en el salón de clases, sobre todo en una secuencia didáctica, y tú los dejas que ellos desarrollen, que hagan, que preparen, claro, con la guía de uno, a veces ellos se dan cuenta que ni siquiera sabían que podían hacerlo. Y cuando se dan cuenta, ya lo hicieron. Quizá no al 100, pero lo hicieron. Entonces es cuando ellos se siente sorprendido, se siente orgulloso de sí mismo, porque no sabía que lo podía hacer hasta que se le propuso y lo hizo. Número 4. La formación tiene como eje central la madurez personal, pero por supuesto, conforme va siendo, creando y se va dando cuenta de todo lo que puede hacer, esta persona va madurando, se siente seguro de sí mismo, o este estudiante se da cuenta de que lo propuesto en alguna situación lo pudo hacer.
Ficha número 7. La creatividad fomenta interés, curiosidad, aprendizaje, imaginación, necesidad de imaginar. Se puede decir que es la hormona del crecimiento de la historia. Sin creatividad no habría historia. Y eso tiene mucha, pero mucha razón. ¿Sí? Si los primeros, la era primitiva, no se hubieran dado la idea de hacer armas con palos, con hachas, vasijas con piedras, dibujos, ¿sí?, en las cavernas, no tuviéramos historia. Ahí empieza la creatividad, a cuidarse de aquellos animales tan grandes en aquel momento, a hacer ropa con pieles. Y hasta la fecha tenemos bolsas, zapatos de pieles de animales. La creatividad debe fomentar interés, debe fomentar la curiosidad. Desafortunadamente hemos ido perdiendo la curiosidad. Ya no queremos saber nada. ¿Por qué? Porque abrimos esa cajita llamada computadora que todo tiene internet y todo lo podemos ver ahí. Ya no queremos saber nada. Ya no nos sorprende nada. Tenemos que rescatarlo. Tenemos que rescatar la creatividad de nuestros estudiantes, en el salón de clases, en el grupo, en nosotros mismos. Volvernos creativos. Pensar en positivo. Vamos a seguir haciendo historia. ¿De acuerdo? Hagamos historia, María José. ¿Qué le parece? Ideas breves, concretas, claves. Espero que estos conceptos nos hagan reflexionar sobre la creatividad.